Mi afición a China parte hace ya muchos años. Yo era un joven, relativamente joven diplomático en la Cancillería en los años 70 y el gobierno de la época decidió, el año 1975, enviar a la primera misión de Chile a China, luego después del año 73. Y esa misión fue encabezada por don Ricardo Claro, que era la sazón asesor económico de la Cancillería y asesor personal del ministro de Relaciones Exteriores de la época. Y él me invitó a que lo acompañara como secretario a su misión y partimos a China en el año 1975. Después de ese viaje, que para mí fue absolutamente fascinante, una China en revolución cultural, una China muy cerrada, volví en los años 80, a principios de los 80, cuando se insinuaba el proceso de reforma y apertura. Recién, por ejemplo, un detalle, conocí el primer hotel extranjero que se había instalado en China, y hoy día, si usted analiza qué compañía de hotelera mundial no está en China, no la encuentra. En ese momento se iniciaba la apertura. Volví después en los años 90 y volví como embajador en 97, inmediatamente después del retorno de Hong Kong a China. Y ya me tocó un país que estaba en pleno proceso de reforma, en pleno proceso de discusión de la reforma y avanzando muy rápidamente en su desarrollo y en su apertura al mercado externo y al mundo exterior. Así que fue extremadamente importante y para mí fue muy, muy encantador. Además me encontré con una China acogedora, gente que nosotros con mi señora recorríamos Pekín en bicicleta, hablábamos, yo no, pero mi señora algo de chino, con lo cual nos podíamos ubicar en las direcciones, gente muy amable y un servicio exterior de un profesionalismo espléndido. Toda la gente que trabaja con América Latina es absolutamente, habla un español fluido como usted o como yo, absolutamente fluido, con mucho interés en Chile. Chile, me di cuenta ahí al llegar como embajador también, que era un país que es considerado un socio comercial importante, un socio comercial fiable y un amigo confiable. Y esto, por lo como usted sabe, porque fuimos el primer país sudamericano que reconoció a China en 1970, el segundo latinoamericano después de Cuba. Después fuimos el primer país latinoamericano que llegó a un acuerdo para que China ingresara a la OMC. En suma, hemos tenido una larga historia de más de 30 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas y muy rica. Y otro punto que me tocó interesante en China es que me tocó la crisis asiática, con lo cual usted vio como China, que no se vio afectada mayormente por la crisis, salió a ayudar a los países, a apoyar a Hong Kong con fuerza y también a Tailandia y a otros. La experiencia diplomática en Asia fue extraordinariamente positiva y muy ilustrativa. Por una parte me permitió conocer culturas distintas, formas de vida distintas, y me permitió darme cuenta del potencial que tenían los mercados de Asia ya. Yo estuve en el Asia entre el 94 y el 2000. Y ya me permitió en ese momento darme cuenta cómo venían los mercados asiáticos, la importancia que tenían para un país como Chile. Chile había ingresado hacía poco a los organismos de cooperación transpacífico y por tanto todo el trabajo era poder posicionar a Chile como una nación del Pacífico y una nación para quien los mercados del Pacífico eran una prioridad. Tuve la suerte de estar acreditado en dos países distintos.
Uno, un país mediano del Asia, que es Malasia, un país con una composición racial y cultural, étnica y cultural extraordinariamente interesante, porque hay malayos, que son musulmanes, hay chinos y hay indios. Y es un país que funciona extraordinariamente bien. Y luego ir a la economía más importante del Asia, que era la China, un país completamente distinto, de 1.200 millones de habitantes, en un proceso interesantísimo de reforma y apertura, en momentos en que se discutían temas tan apasionantes como el rol de los empresarios en un Estado socialista con un gobierno comunista, si la Constitución debía o no proteger la propiedad privada, todo lo que hoy conocemos, en ese momento era discusión. Mi pasada por el Asia-Pacífico es un poco más larga que el poco tiempo que fui director, pues después fui coordinador adjunto del Grupo de Río. Pero yo le diría que yo trato siempre de unir lo que fue mi experiencia como coordinador de asuntos del Pacífico entre el 90 y el 94 y la Asia-Pacífico. En la primera etapa, ¿no es cierto?, era tratar de que Chile tuviera más presencia en Asia. Habíamos visto el año 90 un cambio cualitativo de las relaciones y un cambio cuantitativo de las relaciones con los países asiáticos. Los presidentes empezaron a ir con motivo de nuestro ingreso al APEC. A mí me tocó participar muy activamente en el ingreso de Chile a APEC, ¿no es cierto?, cooperar muy estrechamente con el director general, el embajador Portales. Éramos, la verdad, que los responsables en la Cancillería de que eso ocurriera, y ocurrió el año 94, lo cual fue muy gratificante y muy importante. Entonces, como director de Asia Pacífico, fue continuar en esas tareas, continuar tratando de incrementar el comercio y la presencia chilena, pero a la vez con una tarea que yo me impuse, que creo que es bien importante, que es que el director de Asia Pacífico sea una oficina facilitadora para las embajadas residentes, para las embajadas del Asia, sobre sus contactos con el gobierno de Chile, con el sector privado, con el mundo académico. O sea, tratar de ser un facilitador para ellos y un contacto permanente que les pudiera ayudar tanto en sus tratamientos oficiales en la Cancillería, cuanto con otras entidades de gobierno y con el sector privado. La imagen de Chile en Asia en esa época era de un país latinoamericano para quien el Asia era importante. Éramos el país que tenía sus mercados mayormente diversificados en Asia. Nosotros teníamos relaciones diplomáticas con todos los países asiáticos, del Asia Pacífico, digamos, con todos, comerciábamos con todos y teníamos además instaladas embajadas residentes en ellos y teníamos algunas oficinas comerciales. Por lo tanto, éramos considerados un país amigo en el Pacífico, y éramos un país con una estabilidad política, con una estabilidad económica, y por tanto un socio verdaderamente interesante y confiable, no solo en respecto a Chile como entidad, sino que en su relación con los demás países de América Latina. Y eso yo creo que ha ido progresando. La red de TLC que tenemos va confirmando esta imagen de este país que está interesado en el Asia, que es parte de Asia-Pacífico por APEC, y que encuentra que los mercados asiáticos son relevantes y que dentro de su comercio, por lo menos China, Japón, Corea, Taiwán, están dentro de sus primeros socios, principales socios comerciales.